Fue la absoluta simplicidad del anuncio lo que me llamó la atención. Revoluciona la ciencia. Gana $5.000. Llámanos ahora. Desearía poder decir que no sabía por qué los llamé. Desearía poder decir que fue algún acto de Dios o engaño lo que me llevó a sus brazos expectantes. Pero eso sería mentira. La verdad es que los llamé porque necesitaba el dinero. Porque me habían despedido de la editorial en la que trabajaba y tenía problemas para encontrar un trabajo estable. Porque llevaba meses de retraso en el pago del alquiler y me enfrentaba a mi segundo aviso de desalojo. Porque no quería ser un fracaso. Los llamé por razones egoístas. ¿Quiénes son? No estoy exactamente seguro. En retrospectiva, su obvia ofuscación de su identidad debería haber sido una señal de alerta para mí. Pero en ese momento, su petición me pareció demasiado interesante, su recompensa demasiado vital, como para correr el riesgo de perder la oportunidad de ayudarlos. Mi mejor suposición es que son un grupo de investigadores privados financiados por alguna supercorporación. Deben serlo. De lo contrario, no habría forma de que pudieran pagar la máquina. Me mostraron la máquina la primera vez que me encontré con ellos. Se guardaba en una habitación cavernosa en el sótano de un edificio de oficinas de 5 pisos. Era un trabajo en progreso en ese momento, todavía estaban conectando tuberías y soldando cables. Pero incluso en un estado inacabado, parecía realmente magnífico. ¿Has oído hablar alguna vez de una cámara de privación sensorial? Yo tenía. De hecho, ya había estado dentro de uno antes, cuando estaba en la universidad. En aquel entonces, estaba en un verdadero viaje espiritual hippie. Ya sabes, meditar mucho, experimentar con drogas psicodélicas. Principalmente hongos mágicos. En algún momento de ese viaje, me sentí motivado a pasar una hora de mi vida, y $60 de mis préstamos estudiantiles, dentro de una cámara de privación sensorial en un spa local. Su cámara de privación sensorial estándar es un gran tanque de metal lleno con aproximadamente un pie de agua salada. Entras y flotas en el agua, luego alguien, un asistente de spa, en mi caso, cierra el tanque para que quede completamente oscuro. Con tu visión oscurecida y tu cuerpo suspendido en el agua, se supone que debes sentir que ya no tienes tus dos sentidos principales. Dependiendo de a quién le preguntes, se supone que esto es relajante y mejora tu proceso creativo, te permite alcanzar una conciencia superior, alucinar o tal vez obtener poderes mágicos. Mi experiencia con la cámara en la universidad fue bastante mediocre. Recuerdo que el agua estaba demasiado fría y la sal me picaba la piel. Era difícil concentrarme en meditar o canalizar mi chakra interior o lo que el spa me había prometido. Sinceramente, siempre me pregunté cómo habría sido meterme en una de esas cosas mientras tropezaba con algunos hongos mágicos, pero nunca tuve la oportunidad. Esta cámara de privación sensorial no se parecía en nada a la que usé en la universidad. Esta cámara parecía una armadura medieval viviseccionada esparcida sobre una gran mesa de metal. Miles de tubos y cables conectados al cuerpo metálico, que era aproximadamente 3 veces más grande que mi propio cuerpo. La cabeza o casco de la cámara era colosal y redonda con un gran tubo de latón que salía de su corona hacia el suelo de baldosas que se encontraba debajo. En las paredes que rodeaban la cámara había 50 o 60 pantallas de computadora, unas 20 cajas de servidores y varias iteraciones de equipos médicos que no podría nombrar si lo intentara. Ahora me doy cuenta de que las facturas de servicios públicos y las computadoras por sí solas deben haber sido muchas decenas de veces más altas que los miserables $5.000 que me ofrecieron, sin mencionar los salarios de las docenas de científicos vestidos con batas de laboratorio que manejaban esas pantallas de computadora. Una vez más, tal vez esto debería haber hecho sonar las alarmas, pero lo ignoré con la ignorancia concentrada de un hombre que estaba al borde de la falta de vivienda. El hombre que me mostró la máquina me dijo que su nombre era Dr. Monazón. Era un hombre arrugado y calvo, con un afeitado limpio y ojos azules concentrados. Cuando lo veía, siempre vestía un uniforme azul y una bata blanca limpia. Dr. Monazón fue el enlace principal para mi participación en este proyecto. Explicó el propósito de la máquina, me trajo las exenciones necesarias y respondió todas mis preguntas. Preguntas como entonces, ¿qué se supone que debo hacer exactamente? Queremos que permanezcas en nuestra cámara de privación sensorial durante 3 días. Estoy seguro de que mi expresión delató mi sensación de shock. ¿3 días? Eso es, quiero decir, ¿eso me matará? Probablemente seguirías vivo después de 3 días en puro aislamiento, aunque probablemente enfermarías gravemente y sufrirías una inmensa deshidratación.
De todos modos, la máquina lo hidratará, lo alimentará y lo sostendrá durante el experimento. Por tanto, no hay riesgo de sufrir daños corporales. Dr. Monason continuó explicando cómo se movía la máquina. En su cámara de privación estándar, el ocupante se ve privado de su sentido de la vista, de sus sentimientos y, en menor medida, de su oído. Esta privación, este proceso de excluir el mundo exterior de la mente del ocupante, disminuye la carga sobre su cerebro. De esta manera, la mente del ocupante es libre de vagar más libremente, libre de pensar de forma más creativa, de experimentar un estado de pensamiento más profundo, de meditar, etc. Pero existe un problema con las cámaras de privación sensorial estándar. Aunque el cerebro está liberado de la mayoría de los estímulos externos, visuales y auditivos, seguirá agobiado por estímulos internos. Es decir que el cerebro todavía es muy consciente de su propio portador, el cuerpo humano. El cerebro seguirá reaccionando al hambre y la sed del recipiente que lo transporta. Seguirá procesando tanto la necesidad como la acción de orinar y defecar. Estas interrupciones internas continúan y continúan, pero la cuestión es que no se puede decir realmente que las cámaras de privación sensorial estándar priven al ocupante de sus sentidos. Esta máquina no es su cámara de privación sensorial estándar. Incluso un vistazo rápido a la máquina dejó claro lo que quería decir el médico. El interior de la parte del exoesqueleto de la máquina está revestido con una goma suave que se aclimatará para mantener la temperatura exacta de la piel humana. Los tubos y cables controlan y regulan una amplia variedad de funciones corporales. A través de estos tubos, el cuerpo se alimenta e hidrata automáticamente. Las funciones desagradables del cuerpo se manejan con un catéter y otra serie de tubos. Un respirador automatiza la respiración y regula la producción de saliva. Incluso el sentido natural del tacto del cuerpo se elimina por completo mientras está en la máquina. Este cordón intravenoso inyecta una solución adormecedora en el torrente sanguíneo que apaga por completo toda sensibilidad. El agente adormecedor es el activo más crítico de nuestro proceso de privación sensorial. La lista siguió y siguió. Quedó claro que realmente habían tenido en cuenta todo, incluso para mí. Yo fui uno de los cientos de solicitantes que participaron en el experimento. Por primera vez en mi vida, fui seleccionado en la primera ronda del draft. Los científicos me explicaron que me habían elegido por 3 razones. Número 1. No tenía antecedentes de enfermedad mental o física que hicieran que mi experiencia en la cámara estuviera sujeta a variables intermedias, sus palabras, no las mías. Número 2. Mi altura y peso coincidían estrechamente con la forma original de la máquina. Aunque las patas tendrán que alargarse un poco, eres, con diferencia, el que más se acerca a nuestro diseño inicial. Y número 3, el más crítico. No ocurría nada fuera de esa cámara que pudiera llevar a una terminación anticipada del experimento. No tenía pareja, ni trabajo, ni familiares vivos, ni siquiera una planta de interior que cuidar. Podían respirar tranquilos sabiendo que yo permanecería pacíficamente dentro de su artilugio durante todo el experimento. El número 3 era importante para los científicos. Habían diseñado específicamente la máquina para permitir 3 días completos de aislamiento. Si el proceso de la máquina tuviera que interrumpirse antes de tiempo, tardarían un mes en reiniciarla y ejecutar el experimento nuevamente. Desafortunadamente, la razón número 3 también significó que no había nadie que viniera a buscarme. El proceso de admisión fue largo y detallado. Firmé lo que parecieron cientos de exenciones de responsabilidad. Escuché advertencia tras advertencia sobre los posibles efectos secundarios. Aunque es evidente que tienes un certificado de buena salud, debes ser consciente de que el proceso de aislamiento puede resultar agotador para ti. Nuestra investigación preliminar sugiere que la disociación, las alucinaciones sonoras y visuales, la depresión, la dilatación del tiempo, la ansiedad, los pensamientos suicidas y otras neurosis son efectos potenciales. Sin embargo, creemos que tales efectos son poco probables. Me habían dado varias semanas para prepararme para el experimento. Mi único requisito durante ese tiempo fue no cambiar sustancialmente mi peso corporal ni desarrollar de alguna manera trastorno bipolar. De alguna manera lo logré. Pasé esas pocas semanas viviendo normalmente, viendo películas, solicitando empleos, siendo rechazado para esos trabajos y leyendo algunos libros. Cuando llegó el día, estaba nervioso a pesar del doctor los esfuerzos de Monason por prepararme. El proceso se realizará por etapas. Al principio, es posible que sufras un estado leve de estrés. Anticipamos que poco después caerás en un estado moderado de euforia durante el resto del proceso. Una breve cola de audio le indicará unos minutos antes de que finalice el experimento.
De esta manera, saldrás lentamente de tu estado de privación sensorial y podrás reaclimatarte sin ningún riesgo de shock. Me puso la cola de audio, que era un breve clip musical de campanas sonando. Luego, con poca ceremonia o deliberación, me pidieron que me quitara la ropa y entrara a la máquina. Mientras me acostaba dentro del exoesqueleto, sentí la goma tibia contra mi piel desnuda. Incluso con la cámara todavía abierta, estaba confinado por todos lados por la carcasa metálica de la máquina. Poco a poco, los investigadores empezaron a colocar una veintena de dispositivos médicos en mi cuerpo. Me sentí extrañamente tranquilo con cada pinchazo de una vía intravenosa y la incómoda inserción de un tubo. Pero, cuando me colocaron un respirador en la cara, comencé a sentir una inquietante sensación de inquietud. Mientras sentía que mi cuerpo se contraía y se mantenía en su lugar, un solo pensamiento llenó mi mente. ¡Oh Dios! ¿Qué he hecho? Los investigadores empujaron el casco del exoesqueleto hacia adentro, a ambos lados de mi cabeza, sellándome las orejas. El mundo se quedó en silencio. Una gota de sudor empezó a gotear por mis costados. Entonces escuché una voz, aparentemente transmitida desde dentro de mi propia cabeza. Hola. Este es el Dr. Monazón. Te hablo a través de un pequeño altavoz contenido dentro del casco del exoesqueleto. Tus signos vitales indican que estás empezando a entrar en pánico. Esto es de esperarse. Por favor, haga todo lo posible para relajarse mientras terminamos de prepararlo. Prometo que el proceso será placentero muy pronto. De alguna manera, decirme que me relajara me hizo sentir más ansioso. Antes de que pudiera reaccionar, sentí que la máquina se cerraba alrededor de mi cuerpo. El agente adormecedor que se introducía en mi torrente sanguíneo ya estaba empezando a quitarme el control de mis extremidades. Intenté empujar contra la máquina pero descubrí que mis brazos no se movían. Intenté gritar pero el respirador mantuvo mi lengua firmemente en su lugar. No podía moverme, no podía hacer nada, excepto mirar. Todavía podía observar cómo los investigadores se apresuraban a mi alrededor para verificar los signos vitales y preparar el exoesqueleto para terminar de cerrarse. Todavía podía ver cómo un temporizador analógico gigante aparecía en una pantalla de televisión encima de mí y comenzaba a transmitir 1 hora, 1 minuto hasta que comience la privación. Intenté gritar de nuevo. Intenté nuevamente suplicar que me dejaran salir. Me encontré incapaz de sentir ninguna parte de mi cuerpo. Me torcí los ojos para intentar llamar la atención de alguien pero nadie parecía mirarme. 30 segundos hasta que comience la privación. Si mis conductos lagrimales hubieran estado funcionando, habría comenzado a llorar. Sin nada más que hacer, comencé a orar para que esto fuera una mala pesadilla. Orar para estar en casa en la cama y no en esta cámara. 5 segundos hasta que comience la privación. Lo último que vi fue la cara del Dr. Monazón inclinado sobre mí, saludándome, diciendo algo que no pude entender del todo, cerrando la cara del exoesqueleto sobre la mía. 0 segundos hasta que comience la privación, y luego todo se oscureció. Si hubiera tenido el control de mi propia respiración, habría comenzado a hiperventilar inmediatamente. Nunca había sentido una sensación de oscuridad tan profunda como en ese momento. Incapaz de ver ni siquiera mi propio cuerpo, era como si me hubiera extinguido de la existencia. Mis ojos nadaron en todas direcciones en busca de un solo ápice de luz, pero no encontraron ninguna. Después de pensarlo un momento, me di cuenta de que ya llevaba algún tiempo en la máquina. No tuve ningún punto de referencia durante cuánto tiempo exactamente. Sin estímulos externos de ningún tipo, mi único mecanismo para decir el tiempo era contar segundos individuales en mi cabeza. Sin embargo, el tiempo pasaba. Me encontré alternando entre obsesionarme con mi encarcelamiento y encontrarme a la deriva en mis pensamientos. Comencé a considerar el estado de mi vida. Mi reciente desempleo. Mi falta de amigos cercanos. Sentí una ola de depresión que me invadió. Realmente mi vida carecía de sentido tanto que podría desaparecer durante 3 días y a nadie podría importarle. Reflexioné sobre el origen de mi aislamiento. Miré atrás a momentos en los que podría haberme esforzado más en mi trabajo. Imágenes de amistades que había dejado desmoronarse por la introversión y el estancamiento cayeron en cascada por mi mente. Y entonces me encontré con un pensamiento en mi cabeza que, si mi cuerpo no estuviera entumecido hasta el punto de la inmovilidad, me habría hecho estallar en risas. Me sentí solo. Bueno, por supuesto, me sentí solo. Yo era, en ese momento, el ser humano más solo que jamás había existido. Seguramente había investigadores a solo unos metros de mi cuerpo terrestre, pero mi mente había quedado completamente aislada. Estaba tan solo como alguien podría estarlo.
Dejé que mi mente siguiera vagando. En ese momento me sentí como si hubiera estado en la cámara durante horas. Aunque había planeado pasar este tiempo planeando algún tipo de esfuerzo creativo, la gran novela estadounidense, tal vez, mi mente volvió repetidamente a mi situación actual. Obsesivamente pensé en mi cuerpo y en el contenedor que lo albergaba actualmente. La medicina adormecedora debe haber sido realmente algo especial. No podía sentir la más mínima brisa que pasaba por mis fosas nasales, ni el estruendo de mi estómago. Fue entonces cuando un par de pensamientos entrelazados chocaron en mi mente. R. ¿Podría estar muerto? B. No, por supuesto que no. Eso sería ridículo. Sabía cómo había terminado aquí, sabía que me había inscrito para participar en un experimento que me pondría exactamente en esta situación. Pero debo admitir que ya no me sentía muy vivo. Sin mi cuerpo ni el mundo que me rodeaba como punto de referencia, sentía como si no tuviera ninguna seguridad de que todavía existía. Mis pensamientos comenzaron a batirse a duelo entre sí. R. Seguramente no estoy muerto. Esto es exactamente lo que se suponía que debía hacer el experimento. B. Si no estás muerto, entonces ¿por qué no puedes sentir nada? ¿Por qué no puedes sentir tu aliento, tu saliva o cualquier cosa? R. Pero sé que no estoy muerto porque estoy pensando ahora mismo. B. ¿Qué significa eso? R. ¿Sabes? Pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Un hombre más inteligente podría haberte dicho quién dijo eso. Pero me quedé solo con esa proclamación, de una fuente desconocida, como única garantía de que estaba vivo. Mientras pensaba, todavía estaba vivo. Comencé a imaginarme flotando a través de un vacío en el espacio. La imagen era clara ante mis ojos. Mi cuerpo yacía plano, mis brazos rígidos, mientras pasaba junto a estrellas y planetas desconocidos. Vi mi cuerpo pasar junto a asteroides y anillos planetarios. Sentí el calor del sol en mi cuerpo y el hielo frío de los planetas congelados en mi piel. Excepto que realmente no sentí esas cosas. Tuve que recordarme eso. Estaba empezando a imaginar sentimientos que realmente no existían. No estaba seguro de cuánto debía intentar evitar estos sentimientos o simplemente abrazarlos mientras durara el experimento. Supongo que es solo otra pregunta para reflexionar. Llegó un momento en que me di cuenta de que había estado en privación sensorial durante mucho tiempo. Como no había estado contando, era imposible saber cuánto tiempo. Parecía que ya habían pasado días. ¿Ya habían pasado días? Ese fue un pensamiento preocupante. En un vacío eterno, 3 días se extendieron como un milenio sin fin. Me habían asegurado que solo estaría dentro de la máquina durante 3 días. Pero ¿cómo podría saberlo con seguridad? Una vez que estuve dentro, no tuve forma de salir. Podrían retenerme todo el tiempo que quisieran. Quizás ese fue su plan desde el principio. R. ¿Cómo pudieron salirse con la suya? B. ¿Quién sabe qué decían todas esas exenciones de responsabilidad que firmé? Dejé de leerlos después del tercero o cuarto. Quizás acepté esto. R. ¿Estás loco? B. No sé si estoy loco o no. No sé cuánto tiempo llevo aquí. R. Así que cuenta. Así era. Tenía una forma de saber cuánto tiempo había estado dentro de la máquina. Contando. 1, 2, 3, 4, 5. Y así sucesivamente. Conté hasta 60. Eso fue 1 minuto. Y luego conté otro minuto. Y otro y otro y otro. Seguí y seguí. Nunca perdí la concentración en la tarea en cuestión. Luego llegué a los 1000 minutos. Técnicamente, 1000 minutos eran solo un poco más de 16 horas y media. Ciertamente no el período de 3 días que se suponía que debía estar dentro de la máquina. Pero eso fue 16 horas y media más de todo el tiempo que ya había pasado pensando en mi vida y soñando con flotar por el espacio. Seguramente había pasado más tiempo pensando para mí mismo que contando. Intenté adivinar cuánto tiempo había estado en la máquina. Parecía que habían pasado más de 3 días. Seguí intentando decirme a mí mismo que pronto me dejarían salir de la máquina. Dejé que mi mente se distrajera otra vez. Mi cuerpo volvió a flotar por el espacio. Lo vi alejarse cada vez más hacia un vacío infinito de oscuridad. Los planetas y los soles se encogieron hasta el olvido, hasta que estuve verdadera y profundamente solo. En el abismo negro empezó a instalarse una sensación de frío. Su picadura de mordedura extendió mis piernas y torso hasta mi cara. Mi piel desnuda se volvió azul pálido y comenzó a endurecerse hasta convertirse en una cáscara cristalina. A medida que mi cuerpo se adentraba más en la oscuridad, vi cómo la superficie de mi estómago se agrietaba y se astillaba.
Poco a poco, trozos de mi cuerpo comenzaron a desprenderse y flotar hacia la oscuridad. Con cada trozo de carne expulsado, una nueva ola de dolor caía en cascada por mi cuerpo. Me encontré tratando de agarrar mi cuerpo congelado y volver a armarlo, pero mis brazos y piernas estaban tan fríos que no podía moverme. Intenté gritar, pero mi lengua se había hinchado tanto que llenó mi boca fría y desmoronada. De repente, mi cuerpo explotó en una serie de fragmentos de hielo irregulares y sangrientos. El dolor era indescriptible. Entonces, de nuevo, estaba solo en la oscuridad. Sin cuerpo. Sin pulmones para expulsar las respiraciones de pánico que estaba tan desesperado por crear. Tuve que seguir diciéndome a mí mismo que no era real. Todavía estoy vivo. Mi cuerpo todavía está aquí, en algún lugar. R. Pero Dios, ¿no te pareció real? B. Pero no era real. R. ¿Real o no? ¿No te dolió? B. Sí. R. ¿Tienes miedo? B. Sí. R. Espera. ¿Oyes eso? Escuché a través de oídos que estaban a 1.000.000 de millas de distancia. Una voz, no mía, irrumpió en mi cabeza. Su acento erizado me resultaba familiar. Hola. Este es el Dr. Monazón. Me pondré en contacto contigo nuevamente a través de los pequeños altavoces contenidos en el casco del exoesqueleto. Me enorgullece anunciar que ha completado con éxito 3 días dentro de la máquina. Sentí que mi alarma se desvanecía rápidamente en alivio. Intenté sonreír, pero sin éxito. En este momento, nos gustaría informarle sobre el estado de nuestro experimento. Los datos que obtenemos de sus escáneres cerebrales están resultando increíblemente útiles. Las implicaciones médicas son numerosas. Nos comunicamos con nuestra Junta de Revisión Institucional y obtuvimos permiso para extender el experimento indefinidamente. Esto, por supuesto, está de acuerdo con las exenciones de responsabilidad que haya firmado anteriormente. La máquina debería poder mantenerte con vida durante algunas semanas más hasta que tu cuerpo no pueda soportarla más. No se preocupe, de todos modos se acreditarán $5.000 en su cuenta. Gracias por tu contribución. Tu sacrificio salvará vidas. Intenté gritar. Intenté agitar los brazos en señal de protesta y rechazar las palabras del médico, pero mis gritos fueron silenciosos y mis brazos ya no formaban parte de mí. Sentí un profundo y resonante agujero de terror crecer dentro de mí. Sin embargo, nunca volvería a sentir nada realmente. Moriría en esta cámara. Tomaría días. Y esos días se sentirían como meses. Y esos meses serían una tortura. Nuevamente me vi flotando en una oscuridad inconmensurable. No había estrellas ni planetas. Solo estaba mi cuerpo. Inequívocamente solo. Podría decirse que está vivo, pero inevitablemente muerto. Dejé de contar los segundos y me dejé flotar. Mi mente volvió a divagar, esta vez por mucho más tiempo. Soñé con mi infancia y con un futuro que nunca podría liderar. Hice una lista imaginaria de deseos y sentí remordimiento por las casillas que aún no había marcado. Mantuve conversaciones en mi cabeza entre viejos amigos y amantes. Y a veces no pensaba en absoluto. A veces desaparecía de la existencia por completo. Pero luego lo sentí. Sentí algo. Al principio no podía decir qué era. Había pasado tanto tiempo desde que sentí algo que no podía saber si lo estaba imaginando o no. Era mi dedo gordo del pie. Mi dedo gordo del pie derecho. De alguna manera, todavía tenía sentimiento. No hay mucha sensación, se siente como cuando te sientas sobre tu mano y se vuelve casi, pero no del todo, entumecido. Como si lo estuvieran masajeando con un par de alfileres y agujas. Moví el dedo del pie lo poco que pude para intentar entender cómo había regresado esa sensación. Entonces lo sentí, un pequeño pinchazo. La más mínima gota de dolor contra mi dedo gordo del pie. Algo afilado. Una aguja intravenosa. Debió haberse desprendido de alguna manera. Tal vez uno de esos idiotas con bata de laboratorio tropezó con él o algo así. Lo único que sabía era que podía volver a sentir. De repente me sentí como si hubiera nacido de nuevo. Como si hubiera muerto y resucitado de las cenizas. Esta aguja debe haber sido una de las agujas que se suponía debía introducir el químico adormecedor en mi cuerpo. De alguna manera, se desprendió y ahora solo tenía una pequeña sensación en el dedo del pie. Desafortunadamente, mi dedo gordo del pie no era el vestigio de mi cuerpo más adecuado para orquestar mi gran escape. Pero aún así, sentí una felicidad inconmensurable. Porque tenía un arma secreta de mi lado. Tiempo. Hay un viejo dicho que dice, si le das a un mono una máquina de escribir y tiempo infinito, eventualmente escribirá las obras completas de Shakespeare.
De manera similar, con un dedo gordo del pie parcialmente entumecido y un tiempo infinito para pensar, podría crear mi gran escape. Mi dedo gordo del pie estaba demasiado débil para abrir el exoesqueleto. A pesar de mi esfuerzo, no pude alcanzar ningún otro cable para sacarlos. Lo único que pude alcanzar fue la aguja intravenosa que ya me habían sacado. Y con esa aguja intravenosa, tramé mi plan. Me raspé el dedo del pie con él. Me dolió, pero sabía que funcionaría. Sabía que había forzado las manos de esos estúpidos científicos. Mis esfuerzos habían hecho un corte en la piel de mis dedos. Y ahora sabía que iba a estar bien. Solo tenían dos opciones. Déjame desangrarme, en cuyo caso al menos estaría libre de este infierno, o déjame salir de la cámara, al menos el tiempo suficiente para volver a colocar la vía intravenosa. De cualquier manera, mi plan era infalible. De cualquier manera, iba a ser libre, al menos por un momento. Solo les tomó unos minutos darse cuenta de lo que había hecho. Este es el Dr. Monason nuevamente, comunicándose a través del pequeño altavoz en el casco del exoesqueleto. Parece que has conseguido lesionarte dentro del exoesqueleto. Después de algunas discusiones, hemos decidido pausar el experimento y corregir el error. Espere, el exoesqueleto se abrirá en breve. La luz que pronto inundó mis ojos prácticamente me cegó. Cuando la máquina se abrió, me bañé en los sonidos de sus zumbidos electrónicos y en la conversación de los hombres que me rodeaban. El tirón rápido cuando me quitaron las agujas y el tubo se sintió mejor que cualquier otro toque que hubiera experimentado jamás. Me dejaron salir. Yo era libre. Mi cuerpo estuvo entumecido durante horas. La medicina me impidió hacer cualquier movimiento. Durante ese tiempo, los científicos me dejaron en el exoesqueleto mientras revisaban los datos y me vendaban el dedo gordo del pie. Intenté escuchar todo lo que decían pero no pude concentrarme. Las luces brillantes sobre mí quemaban mis ojos, que se habían acostumbrado a la oscuridad perfecta. A medida que los medicamentos salían lentamente de mi cuerpo, se desarrolló un dolor sordo en mis articulaciones. Después de un tiempo, un equipo de abrigos de laboratorio sacó mi cuerpo del exoesqueleto. Sentí que una bata se deslizaba sobre mi cabeza. Me dejaron en silla de ruedas. Aún incapaz de moverme, escuché el balanceo de las ruedas de metal mientras empujaban esa silla cada vez más profundamente dentro de su laboratorio. Explica nuevamente cuando estabas flotando en el espacio. ¿Cómo fue la sensación? Por favor, déjame ir. No puedo. Tú lo sabes. Los datos que obtuvimos de usted son demasiado importantes. Hay vidas en juego. Y además de eso, no podemos arriesgarnos a que acudas a la policía. Volverás a la máquina. Esta conversación había estado ocurriendo durante aproximadamente una hora en la pequeña sala de interrogatorios instalada en algún lugar del enorme laboratorio subterráneo del grupo de investigación. Aunque había recuperado la sensibilidad suficiente para hablar, todavía me resultaba bastante difícil moverme. Estaba claro que tan pronto como dejara de ser útil para las batas de laboratorio, me volverían a colocar dentro de la máquina hasta mi muerte corporal. Los datos que los científicos habían obtenido hasta el momento eran tan útiles que no tuvieron ningún problema en retenerme contra mi voluntad. Mientras estaba sentado en aquella pequeña habitación de metal, atado a una fría silla plegable, vestido únicamente con una fina bata, pensé en mi destino. Por $5,000 lo había vendido el resto de mi vida. Mi único respiro ahora era que podía retrasar el regreso a la máquina mientras me resistiera al doctor el interrogatorio de Monason. Pero sabía que solo estaba retrasando lo inevitable. Miré fijamente mi dedo gordo del pie, ahora envuelto en una venda. De alguna manera no me había dado cuenta de que, incluso si salía de la máquina, era poco probable que los científicos me dejaran salir vivo del edificio. Al menos no después de que decidieron encarcelarme hasta que muriera. ¿Qué pasa si no respondo las preguntas? Los datos que pretendemos recibir de esas preguntas son fundamentales y podrían salvar vidas. Pero si no podemos elicitarlo, entonces la información recibida del exoesqueleto será suficiente. Si no responde, lo devolveremos a la máquina ahora, así que no importó. Ya estaba condenado. También podría retrasarlo tanto como pudiera. Fin. Pregúntame qué quieres preguntarme. Respondí cientos de preguntas, la mayoría de ellas varias veces. Tomó horas. Los científicos apenas escucharon mis palabras. Había una grabadora colocada en la habitación conmigo. Estoy seguro de que alguien analizaría mis respuestas más tarde, pero por ahora la conversación parecía ser principalmente por el bien de la posteridad. Pero en algún momento me di cuenta de algo. Las drogas habían abandonado completamente mi cuerpo. En teoría, podría mudarme de nuevo.
Por ahora estaba atado a una silla. Pero no podrían mantenerme atado si quisieran que volviera a la máquina. Y a partir de ese pensamiento se me ocurrió un plan. Sabía que solo tendría unos segundos. Sabía que no podía correr inmediatamente o me atraparían. Tendría que convencerlos de que estaba resignado a mi destino. Cuando concluyó el interrogatorio, me encontré siendo arrastrado de regreso a la cámara que contenía el exoesqueleto. Quizás suponiendo que de lo contrario huiría, los científicos me mantuvieron atado durante el tránsito. Pero las ataduras se desprendieron cuando llegó el momento de ponerme en la máquina. Me quitaron el camisón y me metieron dentro de la máquina. Dejé que mi cuerpo se flaciara como lo hicieron ellos, fingiendo el mismo entumecimiento que, hasta hace poco, había restringido mi movimiento. Mientras me acostaba en el interior de goma del exoesqueleto, el Dr. Monason me habló a través de un altavoz en el techo. Lamento que tengamos que separarnos nuevamente. Sus respuestas serán invaluables para futuras investigaciones. Sé que ahora puede parecer que somos villanos. Pero la investigación que estamos obteniendo es invaluable. Algún día salvará vidas. Estás prestando un valioso servicio al mundo. Cuando terminó su discurso, sus investigadores volvieron a acercarse para llenar mi cuerpo con agujas y tubos. Estaba ansioso por escapar, pero me aferré fuerte. Tendrían que creer que no puedo moverme. Sentí pinchazos en mi brazo derecho. Ya me estaban cargando con el agente adormecedor. Mi tiempo iba a ser corto mientras algunas de las batas de laboratorio se acercaban a mí por mi lado izquierdo para insertar otra vía intravenosa. Me lancé hacia arriba para estar parado dentro de la máquina. Sorprendidos por mi repentino movimiento, los científicos de mi izquierda retrocedieron. Sentí un dolor agudo en el brazo derecho mientras las vías intravenosas y los tubos se sujetaban firmemente contra la tensión de mi movimiento repentino. La habitación estalló en pánico. Los hombres corrieron hacia mí desde todos lados. Sentí que mi cuerpo se movía como por voluntad propia. Mi brazo izquierdo se extendió hacia mi derecho y arrancó una serie de cuerdas y agujas de mi cuerpo. Sangre rociada sobre la máquina. Mi brazo derecho cayó suelto hacia mi costado. Me impulsé fuera de la máquina y al suelo, desnudo como el día en que nací. El agente adormecedor había desactivado mi brazo derecho, pero la mayor parte de mi cuerpo estaba bien. Corrí hacia la puerta por la que había entrado al laboratorio, lo que parecía hace un milenio. No me atreví a regresar para ver si me perseguían. Lo único que pude hacer fue correr. Cuando abrí la puerta, vi un largo pasillo que conducía a una serie de escaleras alternas. Escaleras que subí y bajé varias veces mientras me preparaba para el experimento. Escaleras que siempre había asumido que algún día subiría por última vez. Empujé mi cuerpo tan fuerte como pude. Corrí con el brazo derecho colgando flácido a mi lado hasta que llegué a las escaleras. Detrás de mí, los gritos enojados de los hombres y el ruido sordo de sus pasos se mantuvieron constantes. Sabía que si me atrapaban, se acabaría el juego. Cuando llegué a las escaleras, prácticamente salté todo el primer vuelo. Cuando me giré para subir al siguiente vuelo, vi que solo 2 hombres habían seguido mi ritmo. De repente, me llené de esperanza. Quizás podría superarlos a todos. Luego iría a la policía y tendría la oportunidad de poner toda esta operación bajo el microscopio. Tan pronto como llegara a lo alto de ese segundo tramo de escaleras y atravesara las puertas de salida, sería libre. Mis esperanzas se desvanecieron tan pronto como llegué a lo alto de las escaleras. Al menos 15 hombres custodiaban la salida del edificio. Estaba claro que mi fuga había sido una contingencia para la cual la instalación estaba preparada. Cuando los hombres se acercaron detrás de mí y frente a mí, supe que solo podía ir por un camino. Las escaleras alternas continuaron más allá del primer piso. Hasta el tejado. Seguí corriendo. Escalera tras escalera. Mi cuerpo dolorido protestando a cada paso. Mi brazo muerto golpeó las barandillas de las escaleras y las paredes mientras subía esas escaleras. Los sonidos de hombres enojados llenaban mis oídos mientras daba paso tras paso tras paso. Pronto estuve en la última escalera. Una escalera, que colgaba del techo, conducía a una trampilla en el tejado del edificio. Esto fue todo. Iba a volver a ver el mundo exterior. No sabía a dónde iba a ir una vez que llegara allí, pero sabía que era libre. Salté a la escalera y me levanté, unos 6 pies en el aire. Cuando llegué a la cima empujé la escotilla. Era pesado y apenas se movía. Me esforcé contra la escotilla por un momento, luego sentí un fuerte agarre en mi tobillo. Uno de los hombres lo había alcanzado. Había envuelto su mano fría alrededor de mi pierna y estaba empezando a sacarme de la escalera.
Me giré ligeramente y vi que era el Dr. Monazón. Sus ojos eran rojos y tan grandes como platillos. Era como mirar a los ojos del mismísimo diablo. Reaccioné puramente por instinto. Mi agarre en la escalera se apretó y giré mi pie libre hacia la cara del médico. Cuando mi talón chocó con su mandíbula, haciendo que los dientes y la sangre volaran en todas direcciones, no pude evitar sonreír al sentirlo. Me dolió como si no lo creyeras, pero me sentí muy bien al sentir algo. Dr. Monazón relajó su gripe. Y el camino hacia arriba de nuevo y el juego de la escotilla. Y subió al techo plano del edificio. Y piensa en el nivel de la azotea. Las piedras afiladas pincharon mi cañón, pero yo apunto al movimiento. Y corrió hasta el borde del tejado y miró hacia la ciudad. Un hermoso horizonte de rascacielos y estrellas llenaba mi vista. Sentí la brisa fría contra mi piel desnuda. Las voces de los hombres detrás de mí apenas se registraron cuando subí al borde del tejado. Debía haber sido un espectáculo para la gente que pasaba por la acera de abajo. Un hombre desnudo de pie en el borde de un edificio mirando al horizonte como si nunca hubiera visto uno antes. Por favor, baja de allí. No es necesario volver a entrar en la máquina. Solo necesitamos que bajes. Era el Dr. Monazón otra vez. Su voz era difícil de entender ahora que le faltaban algunos dientes. Me alejé del horizonte para mirarlo. Estaba rodeado por todos lados por otros hombres vestidos con batas de laboratorio. En ese momento supe que no me quedaban opciones reales. ¿Podría creerle al Dr. Monazón dijo que no me volvería a poner en la máquina? Probablemente no. Pero no tuve oportunidad de escapar en ese momento. Eran demasiados para que pudiera escapar. Justo cuando uno de los investigadores intentó agarrarme, di un paso atrás. Mientras mi cuerpo caía a la tierra, me encontré riendo. Era como cuando estaba en la máquina. Mi cuerpo volvía a flotar. El aire frío adormeció mi cuerpo y, una vez más, no pude sentir nada. Justo antes de tocar el suelo, oí el sonido de las campanas de la iglesia. Aleluya. Pensé que debía estar en camino al cielo. No vino el cielo. En cambio, me encontré en completa oscuridad. No sentir nada, no ver nada, simplemente reflexionar sobre mis acciones anteriores. ¿Así es la muerte? En respuesta a mi pregunta, escuché una voz familiar. Hola. Este es el Dr. Monazón. Os hablo una vez más a través de un pequeño altavoz contenido dentro del casco del exoesqueleto. Has completado con éxito tus 3 días dentro del exoesqueleto. Si no me hubieran inyectado todavía drogas adormecedoras, habría llorado. Actualmente estamos en el proceso de abrir la máquina. En ese momento realizaremos una evaluación física. Estoy seguro de que estás ansioso por irte. Puedo asegurarles que actuaremos lo más rápido posible para que eso suceda. Muchas gracias por su ayuda con este proyecto. Ha sido invaluable. 3 días. Había estado en esa máquina exactamente 3 días. No hizo clic para mí hasta que me sacaron de la máquina. No había ningún vendaje en mi dedo gordo del pie, ninguna aguja cerca de mi pie en la que pudiera haberme cortado. Las instalaciones no fueron más que acogedoras en las horas posteriores a la finalización del experimento. Me proporcionaron un lugar cómodo para descansar, mientras el resto de las drogas abandonaban mi sistema. Aunque me hicieron preguntas sobre mi experiencia, no fueron hostiles cuando me negué a hablar. Los investigadores estuvieron encantados de responder a mis preguntas sobre la experiencia. Me alegra decirme que todo estaba en mi cabeza. En los días posteriores al experimento, el Dr. Monazón se aseguró de que me proporcionaran todos los recursos de salud mental que solicité. Me conectó con un terapeuta al que he estado viendo durante varias semanas. El terapeuta me ha recetado un antidepresivo, que tomo 2 veces al día. He vuelto a mi vida normal. Mi alquiler está pagado. Estoy viendo a alguien nuevo. Conseguí un nuevo trabajo en otra editorial de libros. Es como si todas mis fantasías se hubieran hecho realidad. Pero no importa cuánto tiempo hable con el terapeuta y no importa cuántas pastillas tome, no puedo sacarme la máquina de la cabeza. No puedo dejar de pensar en cómo esos 3 días parecieron extenderse indefinidamente. Pero estás fuera de la máquina. Se acabaron tus 3 días. Sí, pero. ¿Pero qué? Estuve fuera de la máquina una vez antes. Pero eso no era real. Pero parecía real. ¿Esto se siente real? Ya no lo sé. Podría sentir 3 días. ¿Aún más largo? ¿Puedo imaginarme un terapeuta, un trabajo, una vida mejor? No sé.
A veces cierro los ojos y tengo demasiado miedo de abrirlos, porque me preocupa que cuando lo haga, solo vea oscuridad. Tengo miedo de encontrarme todavía flotando, inmóvil, entre esas estrellas imaginarias. Lo encontraron a 25 millas de la costa de Maine, un pescador de langostas. La punta de una escalera de metal oxidada, pátina y llena de percebes, asomando por la superficie del océano, como si fuera vidrio. No te enteraste por las noticias. Ni lo hubieras hecho. La marina lo tapó más rápido que decir Semper Fortis. Los escaneos de sonar mostraron que la escalera bajaba en línea recta 8 millas, 6 millas más allá del fondo del océano, desapareciendo en una fosa recién descubierta que hacía que la fosa de las Marianas pareciera una pileta para niños. Bueno, estoy bromeando, pero está claro que los de arriba estaban preocupados. ¿Quién carajo había construido una escalera en medio del océano? ¿De dónde salió esa fosa? ¿Extraterrestres? ¿Rusia? Ahí es donde entré yo. Era oficial de Metoque en el programa de oceanografía de la Marina, trabajando en algo experimental. Olvídalo. No es que no importe. Sí importa. Pero si hablo de lo que hacía, quién soy y por qué estoy aquí, sin duda me despertaría en una trampilla con una soga al cuello y un tipo con uniforme almidonado leyéndome cargos de traición. Supongo que hay una buena posibilidad de que eso pase de todas formas. Aún así, me siento obligado a documentar esto porque la gente merece saber lo que vi. Las cosas que me persiguen en la oscuridad cuando cierro los ojos. Estoy en un hospital militar ahora, en una suite privada. Estoy intentando recuperarme, pero sin descanso es imposible. Creo que sacarme esto del sistema podría ayudar. Espero que sí, al menos. ¿Pero qué dicen en Shawshank? La esperanza es algo peligroso. En fin, nunca fui bueno con los comienzos, pero supongo que debería empezar con la inmersión. Le llamábamos sumergible, pero en realidad era un traje. No era uno de esos trajes de buceo de Jules Verne, pesados, torpes, que se hunden como piedras. Era ligero, resistente a la presión y equipado con todas las comodidades que le dieron el apodo, no del todo injusto, de Iron Man. Eso no quiere decir que fuera uno de esos ajustados que usan los buzos, parecía más a esos trajes que usan los tipos que desactivan bombas en zonas de guerra. Aparte de eso, estaba agradecido de que no iba a haber un tanque de oxígeno de 60 libras desalineándome la columna vertebral. El Iron Man estaba equipado con un filtro de electrólisis que convertía el agua del océano en oxígeno respirable. El asunto entero era invisible a los radares enemigos y supuestamente podía soportar una inmersión de esta magnitud aunque no se había probado. Básicamente, iba a bajar por una ominosa escalera de 8 millas en el océano con un traje experimental que solo se había probado en piscinas de la Marina. Mis colegas aprovecharon esta situación, llamándome en broma laica en las horas previas a la inmersión. En caso de que no lo sepas, la Ica fue la perra que los soviéticos lanzaron al espacio en los años 50. La perra que murió. Así que, mientras estaba parado en la borda de un pequeño barco de la Marina, también experimental, ni lo preguntes, mirando los primeros peldaños de la escalera oceánica que estaban a 20 pies de estribor, me pregunté si esta era mi última bocanada de aire fresco. Espero que tu almuerzo no haya sido muy pesado, bromeó mi colega Matilda con una sonrisa. Si te tiras un pedo en eso, probablemente te asfixies. Sonreí, pero detrás de mi sonrisa había nervios crudos, que hormigueaban. Creo que ella lo vio, porque su mano se posó en mi hombro. Te irá bien, Jones. Esta vez sonreí de verdad, esperando que tuviera razón. Un técnico cercano me preguntó si estaba listo. Asentí, y el casco del voluminoso sumergible descendió sobre mí como un meteorito. Realmente era Iron Man. La gran visera en la parte delantera del casco también servía como pantalla, con lecturas de oxígeno y profundidad, además de comunicación directa con mi gente en la superficie. Había una cámara pop que también les transmitía mi perspectiva, para que pudieran monitorear y grabar mi descenso, que había comenzado hace una hora. Bajé, peldaño tras peldaño, la luz del día se desvanecía a medida que descendía a las profundidades turbias. Los peces pasaban a toda velocidad. Una pequeña alga se arremolinaba. Todo era muy bucólico. Y extrañamente existencial. El océano, hablo de las vastas y desnudas profundidades, es enorme e interminable. Mira a ambos lados y no ves nada más que agua azul verdosa y paredes de sedimentos arremolinados. Un recordatorio de lo increíblemente pequeño e insignificante que eres. Nunca me molestó mucho hasta la subida. Ahora nunca más tocaré el agua del océano. ¿Estás bien, Jones? La voz de Matilda en mi oído. Sí, cariño, estoy de maravilla.
Mis deltoides están gritando. Deberías haber ido al gimnasio. ¿A dónde demonios van esos dólares de los contribuyentes si no te ves bien en un póster de reclutamiento? Sentí una sonrisa dibujarse en mi cara. Con el presupuesto que tenemos, usan modelos para ese tipo de cosas. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que ese joven y atractivo que dice forjado por el mar no es un verdadero marinero? ¿Para qué demonios me uní? Me reí. Caramba, si hubiera sabido que iba a tener tanta atención individual contigo, me habría puesto el Iron Man hace mucho tiempo. Yo también estoy aquí. La voz de Bradley. Imagínate a un operador de drones. Un chico desgarbado y con granos criado con Call of Duty. Ese es Bradley. ¿Qué dicen sobre que tres hacen multitud? Pregunté. Dicen que te estás acercando a los 500 metros, dijo Bradley. Dios mío. ¿Ya? Miré a mi alrededor. Se había oscurecido, el océano a mi alrededor se desvanecía en un azul oscuro profundo que se convertía en una nube turbia. Revisé mi cable de seguridad. Seguro. Era un cable de acero grueso que pasaba por una polea, una cosa con rodillos del tamaño de un ladrillo, que corría a lo largo de la barra exterior derecha de la escalera. El cable estaba ahí, en caso de que, por alguna razón, perdiera el agarre de los estrechos y oxidados peldaños. Porque si eso sucediera, ¿alguien ha visto Gravity? Me estremecí al pensar en hundirme cada vez más, sin nada ni nadie que me salvara. ¿Cómo va la respiración? Preguntó Matilda. Sonreí ante la preocupación en su voz. Miré hacia el pequeño ojo negro en la esquina superior derecha de la visera, una cámara apuntando hacia mí. Podían ver mi cara. Yo, en teoría, también podía verlos, si hubieran decidido transmitirme algunas imágenes en mi pantalla. Pero este no era momento para tonterías, y mi visera estaba llena de lecturas numéricas. En el lado izquierdo había un pequeño mapa, que detallaba la escalera y mi posición, un punto rojo, en ella. Apenas había hecho una muesca. Perfectamente, querida. La razón por la que no estábamos usando un sumergible en cápsula, un ataúd para una sola persona conectado a la superficie por un cable de acero, era porque yo estaba buscando cualquier marca que pudiera estar grabada en la piel metálica de la escalera. Cualquier cosa que indicara su origen. Hasta ahora solo había percebes, un exoesqueleto de cangrejo y una gruesa pátina de algas. ¿Cuándo puedo deslizarme por la escalera? ¿O pueden poner una película en mi pantalla? Esto se está volviendo tedioso. Estaba bromeando a medias. Pero no del todo. Era terriblemente aburrido. Un peldaño tras otro. Para acelerar el descenso, iba a deslizarme por la escalera, con las manos alrededor de los rieles exteriores, los pies en el exterior para frenar, pero no podía hacerlo hasta que alcanzara cierta presión de agua, una tontería técnica sobre cómo sería más fácil controlar el descenso. El cable no sería un problema, la polea estaba hecha para atravesar rocas, y había estado triturando percebes satisfactoriamente durante todo el camino. Una vez que llegues a los 1000 metros. La voz de Bradley. ¿Ustedes sacaron ese número de un sombrero? Cuanto más profundo vayas, mayor será la presión que te afecta. Facilita el control. Mierda. Debí haber faltado a clases ese día. Bromeé. En parte. Estaba en la orientación, dijo Bradley, sin intentar ocultar su irritación. Creo que debía estar celoso de mi relación con Matilda. También me salté eso. Matilda se rió entre dientes. Sonreí de nuevo, aunque no había estado bromeando. Acercándote a los 750 metros, laica. Dijo Matilda, llamándome esa maldita perra. Mejor espero tener más suerte que los perros rusos, dije, esperando secretamente tener razón. Odiaría que me sacaran y solo encontraran mi esqueleto desnudo. Tienes encanto, eso debe valer algo. Dijo Matilda, con una sonrisa en su voz. ¿Vale una cena la semana que viene? Bradley gimió. Dios, ustedes me dan asco. Me reí entre dientes. Ay, no te pongas triste, chico. Puedes llevar los anillos en la boda. Matilda se rió. ¿Cena primero? ¿Dónde? Conozco un gran lugar llamado la cafetería de la base. 8 en punto del viernes. Es una cita, dije, continuando hacia el abismo. Había sudado mucho para cuando llegué a la zona de medianoche, que estaba justo después de los 1000 metros. La negrura turbia me aplastaba. Era sofocante. Espeluznante. Encendí mis focos montados en el hombro. 2 poderosos rayos de luz se proyectaron hacia adelante y... ¡pam! Un feo pez de aguas profundas con una boca llena de colmillos pasó zumbando por mi cabeza. Solté un grito patético y retrocedí, casi perdiendo el agarre de la escalera. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Preguntó Matilda, preocupada. Bien. La progenie de Satanás me tomó por sorpresa.
¿Vida marina de aguas profundas? De las más profundas. Puedes deslizarte, dijo Bradley. Dudé, de repente inseguro de cómo me sentía al precipitarme a velocidades desconocidas hacia la profunda negrura que había debajo. Deséame suerte, chicos. Suerte, dijeron Bradley y Matilda al unísono. Respiré hondo. Moví mis manos y pies de los peldaños a los rieles exteriores. Y luego me deslicé. No fue tan emocionante como pensé, pero fue considerablemente más rápido, y menos agotador, que escalar. Mis ojos vieron la escalera difuminarse, todavía buscando marcas. Una o dos veces me detuve, pensando que había visto algo, solo para descubrir que no era más que suciedad de aguas profundas pegada al metal. Para cuando vi alguna marca, ya estaba demasiado lejos como para que a alguien le importara. Me detuve. Sin saber qué estaba mirando. Un extraño símbolo grabado directamente en el medio del peldaño frente a mí. Parecía una extraña mezcla entre árabe y chino. Chicos. ¿Ven esto? Sin respuesta. ¿Hola? Sin respuesta. Finalmente, la voz de Matilda. Jones, las imágenes se están volviendo locas. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Se está recibiendo esto? Silencio. Sin respuesta. Jones. ¿Estás ahí? Matilda, cada vez más preocupada. Dije que estoy bien. Bradley, con angustia en su voz. Amigo. ¿Nos estás recibiendo? Perfectamente. ¿Me oyen? Sentí el pánico apretándome los pulmones. ¿Se estaba estropeando el sistema de comunicación? Mi pantalla comenzó a parpadear. Fallando. Me estaba preocupando. Jones, no te estamos recibiendo. Llegué a mi visera y le di un golpe. Las lecturas en la pantalla se realinearon momentáneamente antes de volverse locas sin control. Ahora las voces de mis colegas estaban distorsionadas. Las palabras se perdían. Llenas de estática. Jones, ¿no se oye? ¿Estás? Chicos, no los oigo. Miedo en mi voz. Un zumbido bajo se formó en mis oídos y luego silencio. Sin voces. Nada. Mi casco estaba bañado por el brillo de la pantalla parpadeante. Había perdido el contacto con el mundo de arriba. Me quedé congelado, sin saber qué hacer, dividido entre el símbolo en el peldaño y la desconexión de mi red de seguridad. Bueno, eso no es del todo cierto. ¿Recuerdas el cable que me conectaba a la escalera? Había un pequeño botón en la caja de la polea debajo de una caja de lucite, presiona ese botón, y la caja de la polea me subiría a la superficie. Bueno. Al diablo. Iba a subir, nada de esto valía la pena si no tenía a mi equipo cuidándome las espaldas. Saqué una cámara subacuática guardada en la bolsa de mi pecho, tomé una foto del símbolo y comencé la subida de 10 pies hasta la caja de la polea. Ahí fue cuando vi a la sirena. Se escapó de mi vista, la silueta de un pez del tamaño de un hombre. Me quedé congelado, sin saber qué había visto. Solo había estado ahí un instante, grabada en el haz de mis focos. Luego se fue. ¿Había visto algo realmente? Mi respiración era superficial, fría en mi casco. Miré a mi derecha. El agua estaba negra y turbia. Miré a mi izquierda, y al principio no me di cuenta de lo que estaba viendo. Una pared de cuerpos. Cientos de sirenas me rodeaban, sus ojos brillaban como puntitos de luz, sus dientes afilados como agujas, irregulares y amarillentos. Eran cosas horribles de las profundidades marinas. Sus colas amarillas y escamosas, sus torsos pálidos y demacrados. En lugar de brazos, tenían apéndices delgados como pajitas con puntas ganchudas. Cuando mi luz los iluminó, se separaron, huyendo hacia la oscuridad en una cacofonía de chillidos agudos. Jesús, susurré. Mi voz ronca. Mi garganta como papel de lija. Miré hacia arriba y vi la caja de la polea, a 5 peldaños de distancia. El botón burlándose de mí. El botón que me salvaría. O tal vez ya había pasado el punto de salvación. No esperé. Subí. Rápido. Tan rápido como pude. Un peldaño tras otro. 4 peldaños. 3. 2. Un chillido agudo atravesó el agua. Miré a mi izquierda cuando una sirena se abalanzó sobre mí, sus apéndices ganchudos arañando mi traje. Gruñí y levanté un brazo defensivo. Una navaja se rasgó a través de mi carne. La sangre brotó de mi brazo destrozado. Grité. Mi traje sonó, gritando advertencias en mi oído, la tela se juntó instantáneamente, sellando automáticamente la brecha cuando la sirena salió volando y entró otra. Abrí la caja del botón de la polea, a punto de presionarlo cuando un tren de carga me atravesó la sección media. La horrible cara retorcida de la sirena llenó mi visera. Me había arrancado de la escalera.
Floté, enredado con esta horrible criatura. Sus branquias ondulaban mientras chillaba en mi cara, un gran sonido desgarrador que cortó un rayo de miedo a través de mi estómago como una daga helada. Gruñí y metí mis dedos en sus branquias, odiando la forma en que su carne crujía mientras la retorcía. Ahora la sirena estaba luchando por liberarse de mi agarre. Estaba ganando. Luego no. Algo golpeó la escalera, sacudiendo la caja de la polea, y algo más golpeó mi espalda. Era como estar atrapado en un compactador de basura, una docena de estas cosas aplastándome. Grité. Me debatí. Luché por mi vida. Luego, de repente, las sirenas se dispersaron, sus colas parpadeando mientras huían hacia las profundidades. Estaba solo, completamente solo, flotando en el agua. 10, no, 15 pies de la escalera. Evalué los daños. Mi traje estaba casi bien, excepto por mi brazo, la sangre brotaba a través de la tela, canalizada hacia el océano. Cada sección de Iron Man estaba aislada, por lo que si una parte se dañaba, no comprometería la integridad de todo el traje. Así que el agua no inundaba mi casco. Todavía. Muy bien podría hacerlo pronto. Había una grieta en mi visera. Rápidamente me enrollé, acercándome a la escalera y a la caja de la polea, que era mi última y final esperanza. Entonces lo vi. Mi corazón se hundió. Mi estómago cayó. La polea estaba casi colgando del riel de la escalera. Estaba a punto de romperse. Si eso sucediera, simplemente me dejaría a la deriva. Caería. Moriría en esta oscuridad opresiva. Me moví lenta, seguramente, enrollándome en el cable que hacía tintinear la caja con cada tirón. Estaba lanzando el cable sobrante alrededor de mi codo mientras lo hacía. Mis manos se extendieron, las yemas de los dedos rozando la escalera. Ahí fue cuando vi al tiburón. Al principio, pensé que podría ser una montaña que se deslizó de la tierra hace mucho tiempo, dejada para flotar en estas profundidades turbias eternamente. Pero no, era un tiburón. La criatura viviente más grande que había visto en toda mi vida. Debía tener el doble del tamaño de un Boeing 747. Un gran monstruo pálido delineado en mis focos. Ojos tan grandes como piscinas. Su boca. No podía soportar pensar qué podría haber en su boca. Oh, Dios mío. Pero eso no parecía ser suficiente. Oh, Dios mío. Llenó mi horizonte. Acercándose. Estaba paralizado por el miedo. Mi corazón martilleando mi caja torácica como un obrero de la construcción maníaco. Mis manos se extendieron hacia la escalera. Agarré un peldaño. Empecé a subir. Cuando la caja de la polea se soltó del riel exterior, miré hacia arriba y me resbalé. Mi mano se resbaló. Mi otra mano se extendió, agarró la escalera, y luego una corriente de agua me alejó. El tiburón estaba pasando. Y yo me estaba hundiendo. Impulsado hacia abajo por la fuerza del movimiento del tiburón, desplazando toneladas imposibles de líquido mientras nadaba. Me debatí. Gruñí. Grité. Las lecturas en mi visera todavía mostraban advertencias. Luego fui succionado hacia las profundidades. El tiburón continuó. Me dejé llevar. La escalera se alejaba lenta y dolorosamente de mí, hasta que desapareció de mi vista. Intenté llamar a mi gente de arriba, gritando en mi casco. En algún momento me detuve, dándome cuenta de que hacía mucho que se habían ido. Y, para ellos, yo también. Me hundí durante años, así se sintió, al menos. Dejado a morir, un prisionero del océano. Varado en un mundo de oscuridad. Después de un tiempo, todavía hundiéndome, perdí el conocimiento. Me desperté en el fondo de la fosa, en las ruinas de una gran ciudad. Pilares de roca, agujas de piedra, los restos de increíbles mausoleos y coliseos se elevaban a mi alrededor, verdosos en su pátina milenaria. La ciudad llenaba la fosa hasta donde podía ver, lo cual era extrañamente lejos, ya que un extraño orbe brillante llenaba mi horizonte. Era un sol imposible, una bola de luz verde, pulsante y burbujeante de calor, flotando en la distancia, bañando estas profundidades alienígenas con una luz etérea. Me puse de pie. Un delgado hilo de sangre salía a través de la tela del corte en mi antebrazo. Sabía que no era un corte mortal, pero era desagradable y me hacía sentir mareado. Lo até con fuerza con una correa de velcro y miré a mi alrededor. No había nada más que edificios muertos que se extendían infinitamente. Feos peces de aguas profundas cortaban a través de ventanas y puertas vacías. Deambulé por la ciudad un rato, buscando señales de vida o cualquier vestigio de la escalera que me había traído aquí. No encontré ninguno. Caminé un rato. Horas. Días, quizás. Dormí un poco. Me desperté y caminé más. El tiempo debe haber funcionado de manera diferente allí abajo, la atmósfera se sentía lánguida y desorientadora. No estoy seguro de cuánto tiempo pasé deambulando. Encontré extensos pictogramas en el interior de un edificio abovedado.
Representaban a un pueblo acuático que alguna vez gobernó este mundo submarino. Vi efigies de 100 pies de una bestia parecida a un dragón de múltiples cabezas con una multitud de patas con garras y una variedad de branquias extendidas por toda su forma. Entre ellos había otras estatuas más pequeñas de la bestia enrollada en una bola. En algún momento de mi interminable condena en ese reino hundido, me di cuenta de que las estatuas en forma de bola representaban la imagen de la bestia cuando era un bebé acurrucado en un huevo. Eso le dio un nuevo significado al orbe verde brillante en el horizonte. A veces, después de mirar el sol verde durante horas, pensé que podía descifrar el contorno de la bestia fetal envuelta sobre sí misma, pulsando con vida, esperando nacer. Eventualmente, mi mente se escapó de mí. Oí voces. Las de Matilda. Las de Bradley. Un perro que ladraba que pensé que podría ser Laika. A veces les hablaba. Otras veces no, simplemente agradecido por la compañía. Y luego, después de mucho, mucho tiempo, morí. Me devolvieron a la vida en un barco de langostas. 2 hombres de Maine curtidos con acentos como la melaza me encontraron flotando sin fuerzas y me subieron a bordo. Me quitaron el traje y me resucitaron en la cubierta llena de tripas de pescado de su pequeño barco pesquero. Pensaron que estaba muerto. Mi piel estaba fría, pálida como la panza de un pez. Luego abrí los ojos. Respiré profundamente el aire fresco, saboreando el sabor salado en mi lengua. Miré el mundo real, a los 2 hombres que me rodeaban. Todo lo que pude hacer fue llorar. Me llevaron a un hospital, luego me trasladaron en avión al que estoy ahora. Matilda vino a visitarme inmediatamente. Me preguntó qué había pasado. Se lo conté. Pude ver en sus ojos que no me creía. Yo tampoco me creería. Estaba demacrado, mi cabello largo, mi barba descuidada. Parecía que había sobrevivido toda una vida en una isla desierta. Excepto por el hecho de que estaba pálido como un fantasma, y no bronceado hasta quedar crujiente. Pero fue bueno verla. Hasta que me miró a los ojos y me dijo que había estado desaparecido durante 8 meses. Un militar tras otro vino a visitarme, superiores con uniformes impecables cargados de medallas. Me entrevistaron hasta que me dio vueltas la cabeza. Mi historia nunca cambió. Les dije que revisaran mi cámara de mano. Supe que nunca la recuperaron. Si no me creían o no querían hacerlo no estaba del todo claro, tenía mi cicatriz para respaldar mi historia, y mi tiempo desaparecido. Les dije que enviaran a otro hombre, pero me dieron un montón de jerga burocrática sobre cómo la evaluación de riesgos bla, bla, bla. Aparentemente, ese traje que usé no era barato. ¿Quién lo hubiera pensado? Al final, nada de lo que dije pareció importar. Tal vez me consideraron un desertor que tomó su tecnología ultra secreta y desertó a Dios sabe dónde. Ralph Amadore, quizás. Todo lo que sé es que en algún momento me declararon loco y me ordenaron un período de convalecencia, donde permanezco. He intentado darle sentido a todo, pero no puedo. Me pregunto sobre la escalera, y si fue construida como una invitación a ese lugar submarino o como una escapada. Desde que regresé, hay un vacío en el centro de mi pecho. Un zumbido bajo en lo profundo de mi alma. Es constante. Es miedo. Miedo a lo que he visto. Miedo a lo que podría estar creciendo en ese sol verde. Miedo a lo que podría pasarle al mundo si esa cosa alguna vez se levanta para reclamar su reino. He llegado al final de mi historia, y todavía no me siento mejor. Cada vez que cierro los ojos veo ese sol verde. Lo veo pulsando y parpadeando con vida. Y ahora sé con certeza que es un nuevo. Me sacaron de la cárcel del condado en octubre de 2016, después de que me condenaran por robo a mano armada. No estoy aquí para dar lástima, pero quiero dejar claras un par de cosas. Esta fue una sentencia injusta. No del tipo habitual de hombre inocente en la cárcel, sino en la forma en que claramente me estaban empujando a que me metieran en una cárcel en particular. Me hicieron análisis de sangre y enviaron mi pelo a un laboratorio. Me sacaron fotos de las uñas. Nunca había visto nada igual, pero básicamente estaba catatónico. Estaba en un mal momento. Quería que todo terminara. En ese momento, no pensé mucho en el proceso. No pensé en los registros que se pasaban entre los guardias y los médicos, y no me importaban mucho los sellos de goma azules que ponían en la base de cada documento legal firmado. No sabía qué era normal y qué no. Solo quería entrar en la nebulosa y no pensar en los próximos 6 años más o menos. Me metieron en una celda con Lian Soon, un chino americano. A día de hoy, no tengo la menor idea de por qué estaba ahí. El tipo parecía un estudiante universitario normal, pero había algo raro en él. Tenía esa mirada de completa disociación, como si estuviera a kilómetros de distancia. Nunca te miraba realmente. Era como si te viera a través de ti.
Aunque, muchos reclusos se ponen así. Apenas logré hablar con él los primeros días. Acordamos que yo me quedaba con la litera de arriba, pero eso fue más o menos todo de lo que logramos hablar. Teníamos un horario sencillo. Desayuno y trabajo hasta las 11, almuerzo, más trabajo, un rato en el patio, cena. Después, o teníamos nuestro tiempo de programación especializada, servicios religiosos, control de la ira, etc., o una hora extra en el patio. Luego, de vuelta a la celda, luces apagadas a las 11. En mis primeros días, tuve que pasar por mucha orientación. Estaban las presentaciones de quién es quien que uno esperaría, pero también alguien señalando dónde guardan el detergente. Cosas básicas. Conseguí un trabajo limpiando la ropa de cama. Eran tan baratas que con un empujón firme se atravesaban, como un trozo de papel. Lavarlas era básicamente meterlas en una trituradora. Teníamos que ponerlas a una temperatura tan baja que rara vez se limpiaban. Juro que vi una cucaracha en una de las fundas de almohada una vez, y la maldita cosa seguía viva después del lavado y el secado. Las almohadas también eran una mierda. Se rompían fácilmente, y las plumas se pegaban a todo. Probablemente no había una habitación en toda esta instalación sin plumas por el suelo. Joder, incluso estaban en el patio. De hecho, la mayoría lo estaban. Teníamos horarios rotativos, así que rara vez trabajaba con las mismas personas 2 días seguidos. Empecé a reconocer algunas caras, pero la gente en su mayoría se mantenía a sí misma. No había charlas en el vestuario, ni presumidos, ni bravuconería. Solo gente agachada y callada. Pero incluso al principio, noté que algo no andaba bien. Creo que todo se reducía al patio. La gente se mantenía alejada del patio de la prisión. Nadie usaba los aparatos de ejercicio. La gente solo se pegaba a las paredes, o caminaba silenciosamente por las vallas. No había conversaciones ruidosas, ni deportes, ni nada. Y tan pronto como terminaba esa hora libre, la gente se apresuraba a volver a entrar. Desde el primer día, tuve la impresión de que el patio era un mal lugar para estar, pero nadie me decía por qué. ¿Qué tipo de prisión tiene polvo en las pesas libres? Al final de la primera semana, ya me había acostumbrado a la rutina. Estaba inconsciente a las 10 de la noche la mayoría de las noches. Joder, tenía la ropa de cama con menos agujeros, así que mejor usar ese lujo. Pero hubo una noche en la que no podía dormir. Me acostaba, y de repente estaba completamente despierto. Había un viento silbante que venía por el pasillo, y seguía resonando en el fondo de mi cabeza. Al principio era un viento, luego un silbido. Y sin ningún otro sonido alrededor, seguía creciendo en mi cabeza hasta que sonaba como la sirena de un camión de bomberos. Me tapaba los oídos con las manos, me cubría la cabeza con una almohada, pero no servía de nada. Finalmente, empecé a murmurar para mí mismo, solo para llenar el aire con algún otro ruido. Por favor, para, susurraba. Por favor, para. Y lo curioso, paró. Al día siguiente, estaba agotado. Me quedaba dormido todo el rato. Desayuno, almuerzo, cena, casi siempre que podía sentarme. Los guardias me despertaban, y los otros reclusos solo me miraban fijamente. Algunos de ellos me evitaban activamente, como si hubiera algo malo en mí. Cuando llegó la hora del patio, los guardias me apartaron y me pidieron que ayudara a limpiar la zona común. Nada de tiempo en el patio para mí, tengo que barrer algunas plumas. Esa noche, me fui a la cama tan pronto como pude. Pero en el momento en que mi cabeza tocó la almohada, volví a estar completamente despierto. Y por el pasillo, estaba ese viento aullando. No había forma de que pudiera dormir. El sonido seguía creciendo, y todo mi cansancio se había ido. Susurrar ya no funcionaba. Tenía que hablar en voz alta. Alrededor de la medianoche, seguía despierto. Estaba allí tumbado, hablando conmigo mismo. Poniendo palabras a los pensamientos aleatorios en el fondo de mi cabeza para mantener mi mente ocupada. Cualquier cosa para ahogar ese horrible ruido zumbante de fuera. No podía dejar que creciera más. Era como intentar evitar que un barco se hundiera, un cubo de agua a la vez. No tengo la menor idea de cómo Lian lo toleraba, pero no dijo ni una palabra. Las cosas empeoraron. No pude dormir en toda esa noche, así que cuando llegó la hora de levantarme apenas podía mantenerme en pie. Me quedé dormido cepillándome los dientes, y se me cayó el cepillo en el lavabo. Ya estaba tan acostumbrado a hablar conmigo mismo que soltaba lo que se me ocurría. Estaba privado de sueño, agotado y simplemente, confundido. Y la gente se dio cuenta. Había un tipo, Marlin, que era casi tan nuevo como yo. Un tipo bajo y atlético que estaba deseando pelear.
Me choqué accidentalmente con él en la cola del almuerzo, y se me echó encima. Me empujó fuera de la fila, me golpeó en la cara con una bandeja y empezó a darme palizas. Los guardias se lo tomaban con calma, así que tuve que aguantarlo. Pero no pude. Había algo en mí que quería hacerle daño a este tipo. Le agarré la camisa y lo miré a los ojos. ¿Quieres que te den una paliza, verde? Le dije. ¿Quieres que te demos una paliza? No sé de dónde salieron las palabras. Fue lo primero que se me ocurrió, y la falta de sueño simplemente lo forzó a salir de mi boca como un hipo. ¿Qué has dicho? Tartamudeó. Pregunté si el pequeño verde quería una paliza. Se echó para atrás. Su mandíbula se relajó mientras me miraba fijamente, sin parpadear. Justo cuando había encontrado palabras de la nada, las había perdido. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se apoyaba contra una pared. Los guardias de la prisión se acercaron para sujetarnos, y pude ver que toda la pelea se le había ido. Nos vemos en el huerto, verde, añadí. Paliza, paliza. Marlene se derrumbó. Gritó, con lágrimas corriendo por sus ojos. Cayó al suelo, y los guardias tuvieron que sacarlo. Pensé que me sentiría bien después de eso. Pero la forma en que todos me miraban me hacía sentir como una exposición de museo. Tenía una sonrisa enfermizamente amplia pintada en la cara. Pero no era mía. Nada de esto era yo. Estaba perdiendo el control, y eso me asustaba mucho. Era un títere. Esa noche, ni siquiera me molesté en intentar dormir. Sabía que en cuanto me acostara a intentarlo, volvería a estar completamente despierto. En cambio, intenté dormir de pie, o sentado en el suelo. Esta vez, Lian no pudo ignorarme. Se sentó en su cama, mirándome, en lugar de a través de mí. ¿Estás tomando algo?, preguntó. ¿Te pica? Dije, negando con la cabeza. Solo, roto. Algo no está bien. ¿Eres fóbico? ¿Problemas con las paredes? Tal vez, yo, no sé. No puedo dormir. Parece que duermes todo el tiempo, solo que no aquí. Sí, suspiré. Sí, eso es más o menos correcto. ¿Te sellaron cuando llegaste? ¿Tienes algún sello? Algunos, sí. Azules. Todos tienen azules. ¿Qué forma tienen? No sé, me encogí de hombros. Lian me miró fijamente. En esos pocos segundos que se arrastraban, pude oír el viento de fuera que se hacía más fuerte, y me estremecí. Gemí para ahogar el ruido, pero apenas funcionaba. Quizá tendría que gritar para mantenerme entero otra noche. ¿Tienen 2 sellos?, dijo. Una mano y un girasol. ¿Estás seguro de que no sabes cuál tienes? ¿Cuál te dieron a ti?, pregunté. ¿Qué significan? A mí me dieron la mano, dijo. A la mayoría de nosotros. No tengo ni idea de lo que significa, pero los girasoles siempre son un poco. Me señaló, como para dejarlo claro. Desadaptados. Prisiones privadas, me reí. Una mierda, todo. Lian se recostó en su cama y cerró los ojos. Sí, suspiró. Nos clasifican en flores y manos como si fuera un puto jardín de infancia. Probablemente también haya un sello de marmota y de delfín. Lian estaba apagado como una luz, pero como era de esperar, yo no podía dormir. Caminé de un lado a otro, grité contra una almohada e intenté masajearme los oídos. El ruido de rascar ayudó un poco, pero seguía inquieto. Finalmente, me levanté de la cama y apoyé la cabeza contra la puerta. Quizá si dejaba que el viento aullara, se apiadaría de mí. Quizá llegaría a un punto en el que me mataría o pararía. No me importaba cuál, siempre que pasara algo. Pero me ocurrió lo más extraño. Cuando apoyé la cabeza contra la puerta, el sonido se hizo más claro. El viento se suavizó hasta convertirse en un silbido, y luego en un suave zumbido. Cuanto más intentaba inclinarme hacia él, escuchar, más hermoso se volvía. Allí mismo, apoyado contra la puerta, tuve el mejor sueño de toda mi vida. A la mañana siguiente, Lian me despertó cuando los guardias hacían sus rondas. Había dormido toda la noche, y me sentía increíble. Pero incluso entonces y allí, en mi mejor momento, podía oír un pequeño sonido penetrante. Ese viento, ese susurro, seguía en el fondo de mi mente, incluso ahora durante el día. Pero todo lo que tenía que hacer era inclinarme hacia él, escuchar, y una ola de calma me inundaba. Me preocupaba lo fácil que era. ¿Lo superaste?, preguntó Lian. Estoy en ello. No estaba prestando mucha atención durante el desayuno. Estaba ido, escuchando lo que se había convertido en una melodía. Algo me estaba hablando, pero no con palabras. A través de emociones y sensaciones.
Así que no fue una palabra la que me advirtió sobre Marlene acechándome con un cepillo de dientes afilado. No fueron los guardias, ni los otros reclusos. No, fue algo en el fondo de mi mente gritándome que le hiciera daño. Así que lo hice. Lo único que oí fue risas. Hubo una alegría extraña que surgió en mi pecho, obligándome a ponerme de pie. Recuerdo que me di la vuelta, y el mundo parecía diferente. Me sentí 1,5 metros más alto. Estaba mirando a los ojos de Marlene. Pero no lo vi a él. Vi a un adolescente corriendo por un huerto, perseguido por sus hermanos mayores que querían golpearlo con una llave de rueda. Paliza, paliza. Cuando volví en mí, seguía riendo. No era mi propia risa, y tampoco lo era la alegría. El viento aullante por fin se había calmado, pero me sentía como un extraño en mi propio cuerpo. No podía sentir mis extremidades, y me tomó segundos solo para orientarme. Para recordar mis dedos, mis pies, mis ojos. Marlene estaba sangrando en el suelo por una docena de heridas. Moretones profundos, huesos rotos. Posible daño cerebral por golpes repetidos en la cabeza. Espasmos involuntarios, como un pez fuera del agua, con la boca abriéndose y cerrándose. Como yo, no encontraba las palabras. Parecía que lo había golpeado con una maldita llave de rueda. Me llevaron de vuelta a mi celda sin decirle una palabra, desfilando por los pasillos como un premio. Podía sentir que los otros reclusos me miraban, intentando descifrarme. En cuanto miré hacia ellos, los vi retroceder. No sé qué coño habían visto, pero me estaban mirando como a un puto monstruo. Me encerraron en mi celda durante horas. No se permitía la entrada a nadie. Y todo el tiempo, seguía oyendo algo en el fondo de mi cabeza, cantándome, pidiéndome que escuchara un poco más. Y en cuanto me resistía, ese ruido se convertía en dolor. En cuestión de minutos, estaba dando vueltas por la celda, soltando cualquier tontería que inundaba mi mente. Tonterías sobre todo y todos, solo, ruido. Cuando los guardias finalmente abrieron la puerta, me volví hacia ellos sin dudarlo. Tenían sus táseres preparados. Deb no sabe si Eddie es realmente tu hijo, divagué. Crees que fue prematuro, pero ella tuvo ese tiempo con Irving en su trabajo el mes anterior. Ella piensa en decírtelo. Ella piensa que eso podría ser el empujón que necesitas para divorciarte finalmente. Un táser en el cuello, y ni siquiera lo sentí. Cuando caí al suelo en un espasmo, mi cuerpo gritaba de risa. Lo tuvo en la fotocopiadora. Ni siquiera pensó en ti. Esperaba volver a verlo allí la semana siguiente. Y allí, en algún lugar muy profundo, encontré mis propios pensamientos y palabras. De pie mientras otra persona llevaba las riendas. Quería arrancarme las orejas, para que todo desapareciera, pero ni siquiera podía mover las manos. Había escuchado demasiado tiempo, y con demasiada atención, y ahora los guardias me arrastraban por el cuello. Me llevaron al patio. Los oí hablar. Estaban de pie junto a mí, llevándome, pero aún así parecía que estaban en otra habitación. Apenas podía distinguir sus voces. Los matones mezclaron los análisis de sangre, dijeron. Se equivocaron de clase. Mierda, ¿tenemos un florecedor? ¿Tuvimos un florecedor todo este tiempo? Es un puto milagro de Navidad que no se haya cargado a su compañero de celda. Entonces, ¿por qué lo sacamos? Solo para asegurarnos. Protocolo. A la mierda el protocolo. Vete a la mierda. Me dejaron en medio del patio, alineándose en círculo a mi alrededor. El guardia al que le había estado gritando se quedó dentro, llorando sobre una foto. Después de unos minutos, sentí un cosquilleo en las manos. Era como si me volvieran a meter en mi cuerpo, como si mi mente fuera un líquido. Todo volvió a mí, una cosa a la vez. Lenguaje, recuerdos, sentidos. Elección. De repente, me puse de pie. El viento era más claro al aire libre. Hacía más frío de lo esperado, y ni siquiera llevaba zapatos. Había una quietud en el aire, pero había algo amenazante en ella. Como el ojo de una tormenta. No pasa nada. Oí. ¿Lo metemos? Espera. Mira hacia arriba. Desde lejos, parecía nieve. Ni siquiera lo cuestioné. ¿Nieve a mediados de julio? Claro. ¿Por qué no? Pero no era nieve. Una pluma blanca me tocó la nariz. Miré hacia las nubes. Y allí, muy arriba, vi algo que me devolvía la mirada. No puedo explicar lo que sentí en ese momento. Sentí como si estuviera mirando a un ojo en el cielo, un ser físico imposible, pero no había nada allí. Y, sin embargo, me hablaba a través de mí, como jugando un juego mental de charadas conmigo mismo. Imágenes parpadeando en el fondo de mi mente, intentando llegar a un entendimiento.
Cientos de recuerdos golpeando en la parte delantera de mi cerebro cada segundo, como un lanzador que se llena y se desborda. Me sangreó la nariz al intentar seguir el ritmo. Mis ojos se volvieron hacia atrás, pero aún así sentía que estaba mirando hacia arriba. Era más fácil ver con los ojos cerrados. Mi boca se cerró al intentar encontrar 1000 palabras a la vez, en lugar de conformarse con ruidos y gruñidos. Había partes que eran cristalinas. Me mostraba recuerdos que no sabía que tenía. Me mostraba mis ojos abriéndose por primera vez, pequeñas manos agarrando el cardigan de mi madre. Sus grandes gafas de los 80 hacían que sus ojos parecieran de dibujos animados. Me mostraba despertando en mi cuna, extendiendo la mano hacia los pequeños juguetes que bailaban por encima. Y entendí lo que significaba, que nacimos con este impulso instintivo de ir más allá de nuestros medios. De estirarnos hacia el cielo. De agarrar y derribar lo desconocido para nosotros, haciéndolo parte de nosotros mismos. Que el instinto más básico de mi ser estaba destinado a estar aquí, a hacer esto, a alcanzar hacia arriba. No, jadeé. Todo estaba en silencio. Miré hacia abajo, mientras flotaba a 2 metros del suelo. ¡No! Gemí. Los recuerdos de sueños perdidos hace mucho tiempo volvieron corriendo. Pensamientos agradables de los que no quieres despertar. Promesa de amor, lujuria, alegría y consuelo. Todo estaba allí, esperando que lo tomara. Todo lo que tenía que hacer era extender la mano. Extender la mano hacia el cielo y tomarlo. Pero había algo más. Ese ojo en el cielo, mirándome. No malvado, no enfadado, no malvado. Simplemente vasto más allá de la comprensión. No era más que una brizna de trigo, siendo arrancada en el aire por un granjero curioso. ¡No! ¡No, no, no! Grité. Vinieron corriendo hacia mí. Los guardias me agarraron de las piernas, tirando de mí hacia abajo. Sentí como si me estuvieran partiendo por la mitad. Una parte de mí se extendía desesperadamente hacia arriba, y mi yo consciente me sujetaba al suelo. Mientras tanto, el agradable silencio se convertía de un susurro a un grito. «Lo tenemos», gritó un guardia mientras el tiempo empeoraba. «Sáquenlo de aquí. Sáquenlo». Algo me soltó. El guardia de mi izquierda perdió el aliento cuando de repente se quedó inmóvil. Con solo un silbido, lo vi ser arrastrado al cielo. Ni una palabra de protesta, ni un sonido. Solo una vida humana que se hacía más pequeña y desaparecía por encima. Caía al suelo mientras se apresuraban a entrar. Otro guardia cayó de bruces al suelo cuando algo invisible le agarró los tobillos. De nuevo, un suave silbido, y se fue. Un punto en la oscuridad. «Corran. Vamos». Los otros guardias estaban de pie junto a la entrada, sujetando las puertas abiertas. Me hacían señas, desesperados porque yo corriera, pero cada parte de mí quería quedarme. Extender la mano. Tocar el cielo y volver a ese lugar donde debía estar. Sentir el cardigan de mi madre entre mis dedos suaves como un bebé, y mirar el cielo nocturno con la maravilla de lo que podría ser. Todo estaba allí. Y, sin embargo, mi cuerpo sabía que debía correr. En el momento en que entré, oí golpes. Trozos de carne salpicaron el patio, fragmentos de hueso se quedaron atascados en el alambre de púas. Tela rasgada en pedazos. Lo que fuera que estuviera allí arriba estaba feliz ahora, y el viento aullante estaba en silencio. Todos nos quedamos allí. Apenas podía respirar. Había estado tan cerca de rendirme, de ceder a ello. Lo que fuera que estuviera allí arriba no tenía intención de preocuparse por mí. No había amor, ni alegría, ni consuelo. Todo lo que podía prometerme era una muerte rápida en el mejor de los casos, o la vida de un títere insomne. Pero por un momento, todos nos quedamos allí. No éramos reclusos y guardias de prisión. En ese momento éramos solo personas, intentando entendernos a nosotros mismos. Me procesaron al día siguiente. Volvieron a comprobar mi sangre. Resulta que habían contaminado mi resultado. Trabajo descuidado de la gente estimada de Achet Biotechnica. Esta vez, los vi sellar mis papeles con claridad. Tinta azul, con forma de pequeño girasol. Me sacaron del estado. Dijeron que era una cuestión de seguridad, por las peleas con Marlene. Aparentemente, se había roto las 2 piernas y el hombro. Aún así, yo lo sabía mejor. Esto no era una cuestión de seguridad. Se trataba de arreglar un grave error. Esta prisión tenía un propósito, pero yo no formaba parte de él. En cambio, cumplí mi condena en un lugar sin viento, y ahora estoy en libertad condicional. A día de hoy, me da un escalofrío en la columna vertebral cuando oigo el viento silbando. Me dan miedo mis sueños, mis recuerdos. Temo que todavía haya algo en mí que quiera que vuelva, que mire hacia arriba.
Mi psiquiatra, la doctora Bogan, me dice que tengo un trauma agorafóbico que tratar. Dice que tiene algún tipo de tratamiento experimental para ello, pero no lo sé. La terapia de sobreexposición suena peligrosa. Pero incluso ahora, me encuentro despertando de repente en medio de la noche. Mi cuerpo hablando solo. Diciendo verdades que no podría saber a una habitación vacía. A veces ni siquiera en mi propio idioma. A veces, en ningún idioma. De vez en cuando, una pluma blanca sigue aterrizando en mi hombro. Y sé que mirar hacia arriba será mi fin. O el principio.